Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Aristóteles, integrados por Acosta Rosales, Leslie Jocelyn, Bautista Aparicio, Héctor Félix, Vilchis Pérez Vanessa, Villalobos Luna Jerico y su narrador Hernández Díaz Brian, de la UEA Doctrinas Políticas y Sociales 1, impartida por el profesor Mario Rosales Betancourt, del grupo JAT 14. Nosotros les daremos un breve recorrido acerca de los aspectos más importantes tocados por Aristóteles, al igual que un poco de su biografía. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vilchis Pérez y les voy a hablar un poco de la vida de Aristóteles. Aristóteles es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una gran influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Nació en el año 384 a.C. en Estagira, al norte de la antigua Grecia. Su padre, Nicomaco, era el médico oficial de la corte del rey Amintas III de Macedonia. Tras la muerte de sus padres en el año 367 a.C. y con tan solo 17 años de edad se trasladó a Atenas, donde entraría en contacto con la Academia de Platón, en la cual permaneció 20 años de su vida, primero como estudiante y después como profesor. Podemos observar que al inicio estuvo influido por el pensamiento de Platón, ya que sus principales escritos están en forma de diálogos, pero después comenzaría a criticar estas ideas. Tras la muerte de Platón, la academia pasó a manos de su sobrino. Por ello Aristóteles dejó la academia y fue a visitar a su amigo Hermías, rey de Aterneo, el cual tenía una hija llamada Pifias, con la cual contrajo matrimonio y tuvo una hija. Pero tras una invasión sería asesinado su amigo, y su esposa quedaría gravemente herida, partiendo así a la isla de Lesbos, lugar donde moriría Pifias. Como una forma de consuelo, Aristóteles comenzó a estudiar las plantas y animales que se encontraban en ese lugar. Un día un emisario llegó con un mensaje del rey Filipo II de Macedonia. Al acudir a ver a su viejo amigo de la infancia, éste le pidió que se encargara de la educación de su hijo Alejandro III de Macedonia, el cual sería después conocido como Alejandro Magno, un gran conquistador, el cual le ayudó a regresar a Atenas en el año 335 y fundó su academia, llamada el Liceo. Aristóteles volvió a juntarse con una mujer llamada Epilis, proveniente de Estagira. Con esta tuvo un hijo al cual nombró Nicodemo. Pero tras la muerte de Alejandro Magno las cosas empezarían a empeorar para él. Es por ello que se exilió a sí mismo y así murió en Calcis Hebrea a los 62 años de edad en el año 322 a.C. A continuación voy a mencionar algunas de sus obras más importantes. Algunas de las obras son Metafísica, que trata sobre los principios fundamentales de lo que está más allá de lo visible y de lo físico. El Organón, que es un conjunto de libros de lógica, varias obras de biología enfocadas en los animales. La Ética a Nicomaco y la Ética a Eudemo, que analizan el comportamiento moral del hombre. En la Política, la cual analiza la dimensión social y política del ser humano. Física, obra que tiene por objeto el estudio de la realidad que contiene en sí misma, el principio de su movimiento o cambio. Y por último una obra titulada Poética, de la cual solo se conservan pequeños fragmentos. ¿El hombre es un animal político? Y sobre todo, Sócrates, ¿a qué se refería con esto? En el original griego, Aristóteles se refería al hombre como son politikon, siendo que son significa animal y politikon puede traducirse como político. La traducción completa quiere decir animal político. El hombre es un animal político. Es una de las frases más conocidas de Aristóteles.
Esta significa que el hombre se diferencia de los animales y, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente y en cuyos asuntos públicos participan en mayor o menor medida, con el objetivo de lograr el bien común, que es la felicidad de los ciudadanos. Esta afirmación como tal es clave en el pensamiento filosófico de Aristóteles, pues plantea que el hombre no puede ser concebido fuera de su relación con el Estado en su condición de ciudadano. La frase aparece en la Política, donde Aristóteles establece las bases de la filosofía política del pensamiento occidental y donde aborda algunos aspectos fundamentales de la política, que se entiende como una forma de organización y regularización de la sociedad. Aristóteles propone al hombre dentro de la categoría de los animales, con los cuales, en efecto, comparten otras características. El hombre, por ejemplo, es un ser gregario, social y que vive en comunidades. Esta, a su vez, es la primera parte de la familia, asociándose con otros individuos o grupos de individuos que corresponden a familias y a clanes. Esto en función de objetivos comunes como la supervivencia, la protección, el alimento, la procreación. Entonces, tenemos que convivir con otros obligatoriamente, implicando una vida comunitaria para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, el concepto de la expresión animal político nos sugiere que también no hay otro camino para alcanzar un auténtico desarrollo individual, si no se busca un desarrollo comunitario. El animal político es ante todo un animal comunitario. Por muy paradójico que esto parezca, el sujeto individual puede llegar a madurar como un sujeto solo en el ámbito de una comunidad, pero la familia es la que inicia este proceso de maduración humana en sus diversas dimensiones. Sin embargo, se opina que la familia no es suficiente para que esta maduración se lleve a cabo a sus más altos niveles de perfección. Es necesaria, por eso, la existencia de una comunidad en la que se pueda acceder a una variedad de servicios que ayuden al crecimiento de las capacidades intelectuales, morales y técnicas del ciudadano. Esta comunidad es la llamada polis, que de ahí proviene su nombre, comunidad política. No obstante, el hombre se diferencia del animal en diferentes aspectos. El hombre puede hablar, esto es que se puede comunicar a diferentes niveles de complejidad con sus iguales, lo que a su vez significa que necesita de los otros para comunicarse, expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos. Entonces, el hombre posee el uso de la palabra. Los animales, en cambio, solo poseen la voz, que les permite expresar el placer y el dolor. Pero la palabra es mucho más amplia de lo que parece, ya que nos permite expresar qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto, pero sobre todo, categorizar sobre las cosas. La riqueza del lenguaje es la razón por la cual Aristóteles da la idea de que el ser humano se puede conectar y vincular con otros. La palabra le permite ingresar en la vida comunitaria, hacer actividades políticas, ponerse de acuerdo, negociar. Por lo tanto, la palabra es la base y fundamento de la relación de los seres humanos, cosa que los animales no poseen. Para Aristóteles entonces, el hombre es un ser social por naturaleza, que no puede vivir aislado y sin contacto social. El hombre solidario solo puede ser un ser superior o inferior al hombre, a lo que nos llevaría a una bestia, pero nunca llegará a ser igual. Para complementar lo ya antes mencionado por mi compañero, es que el hombre, seguramente desde antes de ser sapiens, necesitaba de un orden, primero para ordenar sus ideas, sus haceres, sus proyectos y hasta vivir en una comunidad. Aristóteles observó que los seres humanos tienen tendencia natural a formar unidades sociales, se juntan para formar familias,
para las familias formar aldeas y las aldeas formar ciudades. Aristóteles dice que el hombre es un ser que necesita de cosas y de los demás, y por lo tanto es un ser pobre e imperfecto, en busca de la comunidad para lograr sentirse completo. Eso no quiere decir que tenga una tendencia natural hacia las actividades de la política en el sentido moderno de la palabra, sino que su naturaleza le impulsa a vivir socialmente en una polis. En esta línea de pensamiento es que se ha llegado a afirmar que el hombre es político por naturaleza. Significa, básicamente, que solo en la polis, y no en las demás comunidades, el hombre puede acabar su generación, o sea, alcanzar su fin, llegar al pleno despliegue de sus potencialidades específicas y con ello a la felicidad. O, como ha señalado Crown, solo en la polis podemos ver todo lo que podemos llegar a ser, solo aquí podemos realizarnos completamente. A continuación, yo les voy a hablar sobre la base de la política es el bien común. Para Aristóteles, son tres los elementos que constituyen el bien común: las condiciones sociales de la paz, la justicia y la libertad. Es decir, se crea un conjunto de bienes materiales, educativos y éticos. En sus tratados sobre la ética, Aristóteles identifica el bien común con la vida buena y la felicidad que concibe con el fin natural de la polis. Bueno, esto se debe a que el ser humano va más allá de aquella realidad de los sentidos físicos o de los sentidos de instinto. ¿Por qué? Porque este es un ser racional que es capaz de reflexionar, pensar y vivir, aunque elige si en los vicios o en la virtud. También tiene la responsabilidad moral de ser feliz en comunidad y de tratar que otros sean felices. Para Aristóteles, la virtud es una disposición voluntaria que es adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Las virtudes éticas solo se pueden conseguir en el seno de una adecuada organización política, a la cual se subordina la ley, a su vez las costumbres y por último a la educación que dependerán de estas. Es decir, para que exista un bien común, la sociedad debe ayudar a que ésta se logre, no solo en el aspecto político o económico, sino en todos los aspectos, desde un buen lugar para vivir, un buen trato, una buena organización. Para Aristóteles, en su obra La Política, libro 3, capítulo 12, dice que una comunidad tiene el deber de procurar el bien equitativo que la beneficia, es decir, el bien común, pero que una economía que solo aspira al beneficio financiero es antinatural. Él describe la creación de la sociedad política como una exigencia propia de la naturaleza humana, lo que expone que la política existe porque el hombre es social, racional y libre. También menciona que el bien supremo es la felicidad y posee dos cualidades, es decir, es elegido en virtud de sí mismo, nunca con un simple como un medio para poder obtener otra cosa, y es un bien autosuficiente. No es un bien más entre otros. Ni la riqueza, ni la virtud, ni el honor constituyen el bien por sí solos. También propone el control de la arbitrariedad del poder político y económico mediante la intervención del Estado. Es decir, él busca la erradicación de las prebendas económicas y sociales, la reducción de las desigualdades y la posibilidad de que las alegrías básicas de la vida civilizada sean asequias a todos los ciudadanos. Como lo mencioné anteriormente, él busca que la vida buena sea en comunidad, no busca que se rompa esa parte y se vea a la sociedad como un enemigo y que lo que tú tienes sea solo para ti o lo que tú cosechas sea para ti.
sino que tú apoyes a quien vive a tu alrededor para que ellos también te apoyen. Gracias.